yo quiero poder hablar en la mañana de hoy, que podamos reflexionar sobre el acontecimiento del cual estamos celebrando, que es la Semana Santa, pero en este caso lo que es el Domingo de Ramos, lo que llamamos el Domingo de Ramos. Pero hay algo curioso, y los que fueron al cine vieron, ya tienen un spoiler de lo que vamos a hablar un poco. De lo que vamos a hablar un poco. Y yo quiero que podamos ir a la palabra. El libro de Mateo, capítulo 21. Libro de Mateo, capítulo 21. Y esta expresión, voy a leer del verso 1 al verso 11. Y esta palabra se titula Entrada triunfal de Jesús. Y dice la palabra de la siguiente manera. Mientras Jesús y los discípulos se acercaban a Jerusalén, llegaron a la ciudad de Betfagé, en el monte de los Olivos. Jesús mandó a 2 de ellos que se adelantaran. Vayan a la aldea que está allí, les dijo. En cuanto entren, verán una burra atada junto con sus crías. Desaten a los 2 animales y tráiganmelo. Verso 3 dice, si alguien les pregunta qué están haciendo, simplemente digan, el Señor lo necesita. Entonces le permitirá llevárselos de inmediato. Eso ocurrió, dice la Escritura, para que se cumpliera la profecía que decía, dile a la gente de Jerusalén, mira, tu rey viene hacia ti, es humilde y llega montado en un burro, montado en la cría de una burra. Verso 6, los 2 discípulos hicieron tal como Jesús les había ordenado. Llevaron la burra y su cría, pusieron sus prendas sobre la cría y Jesús se sentó en ella. De la multitud presente, la mayoría tendió sus prendas, sus mantos, sobre el camino delante de él, y otros cortaron ramas de los árboles y las extendieron sobre el camino. Jesús estaba en el centro de esta procesión, y toda la gente que lo rodeaba gritaba, Hosana al Hijo de David, bendiciones al que viene en el nombre del Señor, alaben a Dios en el cielo más alto. Toda la ciudad de Jerusalén estaba alborotada a medida que Jesús entraba. ¿Quién es este?, preguntaban. Y la multitud contestaba, es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Ahora, para poder entender qué estaba sucediendo, y yo sé que ese capítulo lo presentó de una manera hermosa, ¿verdad? Pero para poder tener un poco también de contexto de lo que estaba sucediendo, tenemos que entender, y yo sé que lo he mencionado anteriormente, pero lo traigo como referencia, tenemos que entender qué estaba sucediendo cuando Jesús entra a Nazaret, cuando Jesús entra a Jerusalén, perdón. ¿Qué es lo que estaba sucediendo? El pueblo de Israel estaba siendo dominado por Roma. Y aunque el pueblo de Israel en diferentes épocas de su vida había experimentado diferentes tipos de conquista, la de Roma era diferente. Si vemos primero la conquista que sufrieron en el Antiguo Testamento, muchas de ellas eran que la gente entraba al pueblo, saqueaba el pueblo, violentaba a la gente y se los llevaba como esclavos. Otra de las conquistas que el pueblo de Israel vivió fue diferente. Fue que el pueblo enemigo rodeaba sus puertas, rodeaba sus entradas y el comercio se detenía. Por tal razón había escasez, había hambre, había necesidad. Aunque ellos estaban allí dentro de su propia ciudad, pero estaban asediados. Pero Roma lo hizo diferente. Roma lo que hizo fue que entró y dividió la religión de la ley. Roma le dijo, ok, no hay ningún problema, yo lo que voy a hacer es que todo lo que tú hagas, yo te voy a dejar que tú practiques. Pero en cuanto a la ley, la voy a imponer yo. Si tú no quieres sufrir, si tú no quieres que yo te extermine, tú vas a pertenecer a Roma, pero con la siguiente condición. Tú vas a vivir tu vida tranquilamente, tú vas a practicar lo que tú quieras, pero las cuentas me las tienes que rendir a mí. Y esto me trae a mí una enseñanza, y es que muchas veces nosotros sentimos que estamos sí haciendo lo que queremos, pero la realidad es que seguimos dominados por un sistema que nos impone a quién rendirle cuentas. Pero para eso llega Jesús. Jesús llega para libertarnos no del sistema de Roma, no del sistema de un gobierno que tal vez nos esté imponiendo cosas, sino que Él quiere que aunque nosotros tengamos una experiencia terrenal que tal vez no podemos controlar,
pero Él quiere traernos una libertad del alma. Amén. Y ahí llega Jesús, y Jesús llega de tal manera que cumple una palabra profética. Porque Israel tenía una profecía que se encuentra en Zacarías 9:9, que decía de esa manera: entrará el rey montado en un pollino, montado en un burro, montado en una asna. Y Jesús entra cumpliendo esta profecía. Ahora, hay unos puntos importantes que quiero compartirte de esta situación. Es que lo primero que Jesús establece es su deidad. Sabemos que Jesús vino a una experiencia terrenal. La palabra dice que Él se vació de toda gloria, que Él se despojó de su majestuosidad, se despojó de su divinidad y vino a cumplir una misión en forma de hombre. Pero nunca dejó de ser Dios. Él nunca dejó de ser quien era. Qué maravilloso, porque estos primeros versos que yo les leí, el 1 y el 2, dice: mientras Jesús y los discípulos se acercaban a Jerusalén, llegaron a la ciudad de Betfagé, en el monte de los Olivos. Jesús mandó a 2 de ellos, de sus discípulos, y les dijo: vayan a la aldea y desaten el pollino que van a encontrar. Y si alguien les pregunta ¿por qué lo hacen? Díganle: el maestro lo necesita, y se lo permitirán. ¿Cómo Jesús sabía esto? Esto no deja más que otra evidencia de su deidad, de su divinidad, de que Él es un Dios que lo conoce todo. Y esto nos enseña a nosotros también que aunque nosotros nos sintamos mal y aunque escondamos nuestras carencias, aunque escondamos nuestra debilidad, Él es un Dios que nos conoce por completo. Jesús desea libertarnos, pero con un propósito: que seamos sus instrumentos. Su gracia y autoridad nos permiten ser usados por Él, aunque nosotros pensemos que no somos merecedores. Aunque nosotros entendamos que no lo merecemos, es su gracia y es su poder la que quiere actuar por medio de nosotros. Amén. Lo segundo, en el verso 3, queda evidenciado que Él es dueño de todo. Si alguien les pregunta qué están haciendo, díganle: el Señor lo necesita. Entonces permitirá llevárselo de inmediato. Él es dueño de todo. Él es el dueño absoluto. Y aunque nosotros tengamos y logremos cosas, tenemos que aprender a reconocer que todo lo que nosotros logremos es de Él y para Él. Amén. Ahora, lo tercero que podemos ver es que el pueblo comenzó a honrar y adorar a Dios, a Jesús, perdón. El pueblo comenzó a exaltarle, a honrarle y a adorarle. Pero hay algo curioso que yo quiero poder enseñarles en la mañana de hoy. Y es que aunque ellos lo estaban adorando, lo estaban haciendo de una manera incorrecta. Estaba la adoración correcta desde un corazón incorrecto. Pastor, ¿por qué dices adoración correcta desde un corazón incorrecto? Recuerden que el pueblo de Israel lo que quería era que los liberaran de una vez y por todas de Roma. Y nunca comprendieron que Jesús venía a traer una libertad que iba más allá, que es una libertad espiritual, una libertad del alma. La multitud recibe a Jesús con palmas, con alabanza, proclamándolo: Hosana al Hijo de David. Y esto hace una referencia al Salmo 118, versos 25 y 26, que dice: te rogamos, Señor, por favor, sálvanos. Hosana significa sálvanos. Y el salmista escribió: te rogamos, Señor, por favor, sálvanos. Te rogamos, por favor, Señor, haznos triunfar. Bendigan al que viene en el nombre del Señor. Desde la casa del Señor los bendecimos. Por eso es que cuando el pueblo lo ve, el pueblo clama y le clama: Hosana al Hijo de David. Haciendo una referencia. ¿Por qué? Porque en este caso también tenemos que recordar que con David, luego de David, el reino de Israel se divide. Israel tenía 12 tribus. Y voy a poder ponerme ahora los espejuelos de maestro, como dice el apóstol. Voy a poner los espejuelos de maestro. El pueblo de Israel se componía de 12 tribus, la cual ellos tuvieron rey. En este caso fue Saúl. Luego de Saúl fue David. Pero luego de David, cuando está reinando Salomón, su hijo, el reino se divide. 10 tribus y 2 tribus. Y se comienza a llamar el reino de Israel y el reino de Judá.
Y durante todo este lapso de tiempo, hasta el tiempo de Jesús, siempre existieron dos reinados. Por eso es que cuando vemos la historia de Jesús, vemos a un Poncio Pilato desde Roma gobernando las 10 tribus, pero vemos a un Herodes gobernando las otras 2. Porque habían 2 reinos, habían 2 cabezas. Y la profecía era que aquel que uniera el reino nuevamente, ese iba a ser de la descendencia de David. Por eso le claman a él cuando lo ven cumpliendo esta palabra, dicen, Hosana al hijo de David, al descendiente de David, al que viene a reinar luego de David y unificar al pueblo de una vez y por todas, y nosotros seremos libres de Roma. Pero Jesús le está diciendo, yo no quiero unir solamente 12 tribus, yo quiero unir al mundo entero en una sola voz y a que puedan entender que solamente hay un Dios verdadero. Amén. Ellos pensaban que era un reino político y no entendieron que era un reino espiritual. La adoración debe de venir de un corazón sincero, pero también un corazón que esté alineado a su voluntad. Y esta imagen a mí me fascina, esta escena a mí me encanta, porque nos demuestra cómo Jesús llegó y de una vez y por todas exclamó su ministerio. Su intención la proclamó a viva voz. Pero hay algo que sucede después. Hay algo que sucede al otro día. Y es que al otro día, cuando Jesús entra a Jerusalén, todo el mundo esperaba que él se dirigiera hacia el palacio. Todo el mundo esperaba que él llegara hasta allí para reclamar el trono, para reclamar su corona, reclamar su autoridad. Pero Jesús no fue al palacio de Jerusalén, sino que Jesús llegó al templo. Porque la intención de Jesús era regresar a la casa de su Padre. Y Jesús cuando llega al templo se encuentra con una escena no muy favorable. No era lo que él esperaba. Porque cuando él llega al templo, en lugar de encontrar gente genuina buscando la presencia de Dios, gente buscando la misericordia de Dios, gente buscando el favor de Dios, encuentra gente que lo que está es haciendo comercio. Lo que encuentra es gente que está engañando a su hermano. Lo que encuentra es gente que está mintiendo, que está difamando. Y ahí Jesús, cuando ve esta escena, se molesta, se indigna. Y dice la Escritura que comenzó y tomó un látigo y comenzó a azotar a todo el mundo. Y yo quería traer un látigo hoy. No le iba a azotar a nadie para que lo viera. No me dejó. No iba a darle a nadie para que usted lo viera. Usted sabe para que se emocionara nada más. Cuando yo vi que sacó el látigo ahí en la película, yo quiero uno. Ahora, el verso 12 y 13 de este libro de Mateo que leímos dice, Jesús entró en el templo y comenzó a echar a todos los que compraban y vendían animales para el sacrificio. Volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas y les dijo, las Escrituras declaran, mi templo será llamado casa de oración, pero ustedes lo han convertido en una cueva de ladrones. Qué triste. Qué triste. Y una de las cosas que nosotros le pedimos a Dios y le rogamos a Dios es que podamos tener el corazón para que este lugar físico se mantenga siendo una casa de oración. Le pedimos al Señor continuamente, Señor, cuida nuestro corazón. Porque también sabemos que nuestro corazón es tu templo. Y muchas veces nosotros exigimos y vemos cómo tal vez en otros lugares su evangelio no es predicado de la manera correcta. Y juzgamos y decimos, eso es una cueva de ladrones. O eso no es la casa de oración que dice la palabra. Pero también nuestro corazón es el templo del Espíritu Santo. Y la pregunta que debemos hacernos, ¿nuestro corazón es casa de oración o también lo estamos haciendo una cueva de ladrones? Y el Espíritu Santo nos quiere enseñar en la mañana de hoy. Es necesario que nuestro corazón lo volvamos una casa de oración. En estos versos encontramos que Jesús entró al templo no como un visitante más, sino que entró como el hijo que ve el mal estado de la casa de su padre. Él no fue al palacio, él no buscó audiencia con los líderes políticos.
Su prioridad nunca fue la corona, sino el corazón espiritual de Israel. Él necesitaba que una vez y por todas la gente entendiera que lo importante es su corazón. Es el corazón. Y continuamente, y Dios continúa enseñándonos y llamándonos que lo importante no es lo que podamos edificar, que lo importante no es lo que podamos levantar aquí en la tierra, lo importante no es lo que podamos lograr, lo importante no es qué iglesia podemos levantar, lo importante no es qué empresa podamos levantar, lo importante es el corazón, nuestro corazón. Cuando Jesús llega al templo, no encuentra la oración, sino que tampoco encontró comunión, sino que encontró comercio, encontró codicia y encontró corrupción. El lugar que debía ser el punto de encuentro entre Dios y su pueblo, así había sido distorsionado por la ambición humana. Y es fácil decir, María, claro que sí, eso yo lo veo todos los días en las redes sociales. Como la gente, el lugar de conexión con Dios, lo han convertido en lugares de codicia y de ambición. Pero también nuestro corazón, que es el lugar de conexión y de encuentro con Dios, muchas veces permitimos que la ambición, que la codicia también entre en ella. Jesús volcó las mesas y echó fuera a los vendedores y declaró con autoridad, mi casa será llamada casa de oración. Y yo digo, esto no fue una rabieta emocional. Los discípulos comenzaron a mirar y comenzaron a ver, el maestro se nos chifó. El maestro se le fue el tornillo. Tan bien que iba. Y mira lo que acaba de hacer. Pero Jesús esto no fue una rabieta de Jesús, sino que Jesús comenzó a defender la santidad de un espacio diseñado para conectar al hombre con Dios. Esto nos enseña que Jesús nos enseña que hay momentos donde el amor por Dios debe expresarse con firmeza. Su indignación fue una indignación santa, porque no defendía sus propios intereses, sino el honor de Dios y la pureza de nuestro corazón. Jesús hoy desea, con la misma valentía y determinación, sacar de nuestro corazón todo aquello que contamina lo que fue diseñado para glorificarle a Él. Nuestra vida, tú y yo, hemos sido diseñados para darle gloria a Él. Y hemos permitido, a lo largo de la vida, siempre hemos permitido que cosas entren en nuestro corazón que no le glorifiquen. Y Jesús quiere sacarlo de una vez por todas. Y tú dirás, pastor, pero ¿quiere sacarlo a la fuerza? ¿Quiere lastimarme? No. Él quiere hacerlo con determinación. Él no quiere a esconderlo. Él no quiere ocultarlo. Él quiere que tú le des la oportunidad de que Él lo pueda sacar. Porque a veces por nuestras fuerzas nosotros no podemos. Hay momentos dados que nosotros por nuestra fuerza queremos y deseamos, pero no podemos renunciar a aquellas cosas que nos contaminan y que dañan nuestra relación con Dios. Y es por eso que Él está dispuesto y dice, si tú me dejas, yo lo puedo arrancar de raíz y volver a conectar tu corazón y volver a hacer tu corazón un lugar de conexión con el Padre. Hoy el templo ya no es un edificio ni de piedra, ni de cemento, ni de lo que pueda ser, sino que son nuestros corazones. Somos llamados a ser una morada del Espíritu Santo. Y la pregunta es, ¿qué hay en nuestro interior? ¿Una casa de oración o hay distracciones? Somos llamados a ser la morada de Él. La única manera de conocer los planes de Dios, de vivir con propósito y de mantener el enfoque correcto es a través de la oración. No oración superficial, sino una vida de comunión continua. Dios no nos está llamando a que simplemente hagamos oración por cumplir y que hagamos de esto un rito, porque el pueblo de Israel con la herramienta, lo que Dios le había entregado y enseñado para ellos poder conectarse con Dios, lo habían convertido en un rito más. Y Jesús cuando ve esto dice, es que no se trata de un rito, se trata de nuestros corazones. Jesús actuó con pasión porque su corazón latía al ritmo
del cielo. Qué bello. Él actuó con pasión porque su corazón latía al ritmo del cielo. Y Él desea que el ritmo de nuestro corazón sea el ritmo del cielo. Que podamos alinearnos a su comunión. Que podamos alinearnos con su corazón. Y quiero cerrar con esta pregunta. ¿Dejaremos entrar a Jesús a nuestro corazón como un rey? ¿O seguiremos siendo parte de la multitud que lo aclamó por fuera, pero lo rechazó por dentro? Jesús no entró a Jerusalén buscando fama, sino transformar los corazones del pueblo. Su entrada triunfal fue triunfal, pero no en los términos que muchos esperaban. No vino a destronar a un César, sino a destronar el pecado del corazón humano. Él no vino a levantar un imperio terrenal, sino a levantar el reino eterno, el reino de los cielos. Él es dueño de todo y Él merece toda nuestra adoración. Yo quiero que te puedas poner de pie. Y que tomemos estos minutos. Estos 2-3 minutos que podamos sacar. Cierre tus ojos allí donde estás y puedas decirle, Señor, quiero ser honesto contigo. Yo sé que hay mesas. Sé que hay mesas en mi corazón. Sé que aún quedan áreas y espacios que no son de tu agrado. Lo reconozco. Hace una semana aprendimos la importancia de reconocer, el valor de reconocer nuestras debilidades. Y hoy podemos decir, Señor, yo reconozco que hay cosas que por mis fuerzas no las puedo lograr. Hay áreas de mi vida que quiero renunciar a ellas, pero aún no lo he logrado. Yo te pido que la misma pasión con que tú entraste en el templo, entres a mi corazón. Y si hay áreas que tienes que sacudir, si hay áreas que tienes que voltear, si hay áreas que tienes que arrancar, hazlo. Porque queremos, Señor, queremos tener un corazón conforme a tu voluntad. En el nombre poderoso de Jesús. Padre, yo he predicado tu palabra. Yo te pido, Espíritu Santo, que esta palabra, Señor, sea sembrada en nuestros corazones. Señor, y que como semilla, Señor, en tierra fértil, Señor, comience a dar fruto, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Den un fuerte aplauso al Señor.